Vamos a continuar con el capítulo 4 de la carta a los romanos. Vemos ahí, carta a los romanos, capítulo 4, y vamos a leer del verso 13 al 18. Romanos capítulo 4 del verso 13 al 18. ¿Lo tenemos? Amén. 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 Le vamos a dar lectura. Y dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por este privilegio grande que nos das de estar delante de tu palabra. Pedimos, Señor, que mientras escudriñemos tu palabra, el Espíritu Santo nos esté enseñando y nos esté guiando para alabanza de tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Recordemos que Pablo ha dicho de que la justificación es por la fe. Y ahora veremos que la promesa que se le dio fue en base a la fe. Entonces, veamos ahí una mirada al texto que acabamos de leer. Y si vemos en la parte final del verso 13, ¿por qué fue dada la promesa a Abraham? Ujú. ¿Por qué fue dada la promesa a Abraham? Según la última parte del verso 13. Es por la fe. Exacto, es por la fe. Y precisamente el tema que vamos a tratar hoy es la promesa de Dios basada en la fe. Ese es el tema, la promesa de Dios basada en la fe. Ahora veamos el verso 15. ¿Qué produce la ley según este verso 15? La ira. Muy bien, produce ira. Veamos el verso 17. Verso 17. ¿Qué es lo que está escrito? Verso 17 es la primera parte. He puesto por por padre de muchas gentes. Ah, muy bien, muy bien. Te he puesto por padre de mucha gente. Perfecto. Veamos verso 18. Permítame que aquí va a entrar nuestra hermana Julita. Y vamos a ver si logré. Hermana Yuli, no. Se nos desconectó otra vez la hermana Yuli. Bien. Le decía el verso Verso 18. 18. ¿De qué manera creyó Abraham a Dios? En esperanza contra esperanza. Muy bien. Perfecto. Esperanza contra esperanza. Ahora sí vayamos dando la interpretación a nuestro texto. Eh, el verso 13 comienza diciendo: porque no por la ley fue dada a Abraham
o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que no fue por la ley que a Abraham se le dio esta promesa? Porque aquí vemos que la promesa se le dio a Abraham no por la ley, sino por la fe. Entonces la pregunta es, ¿qué, qué quiere decir Pablo cuando dice que no fue por la ley? Veamos. Porque él tenía fe. Correcto, él tenía fe. Y por eso Abraham dice, no fue por la ley, fue por la fe, porque él tuvo fe. Pero aquí lo que vamos a ver es por qué no fue por la ley. O sea, ¿qué quiere dar a entender Pablo cuando dice la promesa se le dio a Abraham, pero no por la ley, sino que fue por la fe? Recordemos que los judíos siempre han pensado de que Abraham fue justificado porque cumplió al pie de la letra la ley, aun cuando la ley no se había dado todavía. La ley se dio 430 años después de Abraham, pero los judíos enseñaban de que Abraham había cumplido la ley, incluso sin que la tuviera, y por eso fue justificado, y por eso también se le dio la promesa. Pero Pablo dice, no, no es así. La ley no tuvo nada que ver ni en la justificación ni en la promesa que se le dio, porque la promesa se le dio por la fe que él tuvo, no fue porque haya cumplido la ley. Bien, veamos. ¿Cómo es que la ley produce ira? Porque acabamos de leer aquí de que, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anula la promesa. Vaya, aquí hay otra cosa. Mire el verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. O sea, lo que dice es, si por las obras de la ley se le da la promesa, entonces, ¿y la fe dónde queda? La fe no valiera entonces. Y además, queda anulada la promesa. ¿Por qué? Porque si la promesa se diera por las obras de la ley y nadie tiene la capacidad de cumplir la ley, entonces la promesa nunca sería real en la vida de los judíos. No sé si me doy a entender ahí. Vamos a ver, voy a repetir. Cuando dice, porque si los que son de la ley son los herederos de esa promesa, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea que si por las obras de la ley, si por cumplir la ley se le da la promesa, entonces la fe no vale nada y la promesa sería incierta. ¿Por qué? Porque nadie podría cumplir la ley. Imagínense que dijeran, les voy a dar una promesa si cumplen toda la ley y nadie la cumple. O sea, la promesa no sería una realidad. Y el 15 dice, pues la ley produce ira, dice. Ah, esta es la pregunta. ¿Qué es eso de que la ley produce ira? Vamos a ver. La ley produce ira. Porque tanto que se han esforzado otros por llevar la ley bien, y llega uno que no se ha esforzado mucho solo porque tiene fe y él la obtiene, Ajá. la promesa. Sí, sí. Va. La cuestión está así. Eh, Vamos a ver si me doy a entender aquí porque que quede claro. Al tener la ley como principio para justificación, esta se convierte en un vehículo para la ira de Dios al no cumplirla.
Ahora imagínense, si por la ley fuéramos justificados, si la ley hiciera que fuéramos justos delante de Dios, como nadie es capaz de cumplir la ley, la ira de Dios viniera sobre todo. O sea, en otras palabras, nadie sería justificado. ¿Por qué? Porque nadie podría cumplir la ley. Nadie puede cumplirla. Solo el Señor Jesús vino a cumplirla. Pero lo contrario, nadie. Por lo tanto, la ira de Dios usara como vehículo la ley para caer sobre el ser humano. Entonces, recordemos que el ser humano es incapaz de cumplir la ley. Por esa razón, dice acá, pues la ley produce ira, porque si fuera por la ley que nos justificáramos y nadie la cumple, nadie sería justificado, sino que todos seguiríamos bajo la ira de Dios. Es por esa razón de que vino el Señor Jesús a cumplir la ley y a darse como sacrificio para que usted y yo fuéramos justificados delante de Dios. Luego dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión, dice. Ahora, ¿qué quiere decir esta expresión? Donde no hay ley, no hay transgresión. Don- Donde no hay ley, no hay ira de Dios, Ajá. porque solo hay fe. Vaya, para empezar, ¿qué es transgresión? ¿Alguna idea? ¿Qué es transgresión? Es, es pelear, lucha, pelear contra. Vaya, transgresión es la palabra correcta para referirse a cruzar una línea. A cruzar una línea. Por ejemplo, ahí mi hermana Evelyn tiene una casa grande y supongamos que en esa casa grande viven dos familias. Entonces, en una parte de la casa trazan una línea y dicen, de aquí no pasas para este lado, de aquí no pasas para este lado. Entonces, al sobrepasar La esa palabra es transgresión o transgresión, transgresión. eh, Que no es transgredir, tío. viene del verbo transgredir. Ajá. Así, transgredir es el verbo, transgresión ya es el hecho. Pasar la línea. Eso es transgresión, pasar la línea. En este caso, No respetar, saltarse la línea. cabal, no respetar, saltarse la línea. En este caso hay una línea y es la ley, porque la ley les dice no hagan esto, les pone una línea, esto no se hace. Pero cuando lo hacen han transgredido la ley, han atravesado esa línea que la ley ha puesto. Pero cuando no hay ley, no hay transgresión. O sea, si la ley no trazaba esa línea, entonces no hay transgresión. Pero pecado sí hay. Eso es distinto. El pecado lo que hace es transgredir la confianza en Dios. Ejemplo, Adán y Eva. Ellos tenían la confianza en Dios y tenían esa relación íntima con Dios. Dios le había dado toda su confianza a ellos dos. Y pasaron. Pero ¿qué pasó? Transgredieron la confianza de Dios. Confianza que Él le había dado, ellos la transgredieron. ¿Por qué? Por el pecado. O sea, pecado sí siempre está ahí. Pero cuando aquí dice que si no hay ley, no hay transgresión, es, si la ley no les dice, esto no se hace, entonces, si lo hacen, no es que están transgrediendo la ley, solo están pecando. Al final es lo mismo. Pero aquí lo que Pablo está dando a entender es, primero, de que está hablando de la promesa que se le dio a Abraham y a sus descendientes. Segundo, está hablando de que esa promesa se le dio
en base a la fe que tuvo Abraham y no fue en base a la ley. O sea, Pablo que está aclarando aquí, no, es que Abraham, bueno, la ley no tuvo nada que ver en el trato que hizo Abraham con Dios, o en el trato que hizo Dios con Abraham. No tuvo nada que ver la ley, sino que Dios hizo el trato porque Abraham le creyó a Dios. Luego dice, siempre el 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ira tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley. ¿Quiénes son los de la ley? Ajá, Los judíos. los judíos. O sea que la promesa no es solamente para los judíos. No creí que estabas poniendo leyendo ahí. No solamente es para los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La promesa que se le dio a Abraham no solamente es para los de la ley, o sea, no solamente es para los judíos, sino es para todo aquel que tiene fe. A eso se está refiriendo. Vamos a ver. Aquí acabamos de leer, dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Qué significa eso que acabamos de leer? Es por fe para que sea por gracia. Bien, lo que aquí se está dando a entender es lo siguiente. Se está dando a entender que la promesa es para todos los que confían en Dios. Y Dios no les pide nada. O sea, esta promesa es para todos los que confían en Dios y a cambio Dios no les está pidiendo nada. O sea, es por gracia la promesa. Recordemos que la palabra gracia es ese regalo inmerecido. Es ese favor inmerecido de Dios para el ser humano. En este caso, esta promesa se dio por fe para que sea por gracia. Dios no está pidiendo nada a cambio. Si la promesa fuera de la ley, sería poco confiable e incierta debido a la debilidad del hombre que no puede cumplirla. Así que la promesa fue dada por fe para que fuera por gracia. Pero luego viene esto, donde dice, veamos, el 18, vayamos al 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Fíjense que a Abraham se le dio una promesa. Y la promesa que iba a ser padre de muchas naciones. Aquí dice de mucha gente. Pero se refiere a que va a ser padre de muchas naciones. No va a ser padre solo del pueblo judío. Va a ser padre de muchas naciones. Ajá, pero Abraham le creyó a Dios en la condición de esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Recordemos la promesa que le dio a Abraham. Viene Dios, lo saca de la tienda, Abraham, de su casa, de su champa, y le dice, vaya, mira al cielo y contá las estrellas. Y se queda Abraham viendo las estrellas. No las pudo contar, eran muchas. Entonces Dios le dijo, así va a ser tu descendencia. Viene Abraham y le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Vaya, y nosotros, escuchando la historia, vaya, qué bueno que le creyó. No, pero la cuestión es que le creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le da una promesa cuando todo estaba en contra de Abraham. Por ejemplo, la edad. Abraham tenía 99 años. 99 años. Su mujer, Sara,
también andaba cerca de esa edad. Aparte de eso, de la edad de ambos, la mujer era estéril, o sea, tenía la matriz muerta. Esa es la condición que se encontraban ellos dos. Cuando dice esperanza contra esperanza, lo que está diciendo es, le creyó a pesar de que todo estaba en su contra. Imagínense. Abraham vivió 99 años. Ve a Sara, ya bien avanzada de edad. Aparte de eso, tanto tiempo que estaban juntos y era estéril. No podía tener hijos. Y viene Dios y le dice, así como las estrellas que no las pudiste contar, así va a ser tu descendencia. Viene Abraham y le creyó. Por eso dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue tomada por justicia, porque le creyó a pesar que todo estaba en su contra. Miren qué condición está. Ahora bien, apliquemos esto. Apliquemos esto. Por ejemplo, a Abraham se le dio una promesa y la creyó. Ahora la pregunta sería, a nosotros se nos ha dado una promesa. ¿Cuál es la promesa que se nos ha dado? La del Espíritu Santo. Ah, la promesa del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y cuándo es que el Espíritu Santo mora en nuestra vida? Desde el momento que uno acepta a Cristo ¿Y, y y qué, cree en Él, y qué sucede en el momento que uno acepta a Cristo y cree en Él? son perdonados todos nuestros pecados Y y Él una, nos regala la salvación. ahí está, Te es salvo. ahí está. La promesa que se nos ha dado es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa que se nos ha dado es de que si tenemos fe, si ponemos la confianza en Jesucristo, somos salvos. Esa es la promesa que se nos ha dado. Y nosotros la creemos. Por eso se nos cuenta como justicia, porque le creemos a Dios cuando nos dice que tenemos que poner la confianza en Jesucristo para salvación y vida eterna. Venimos nosotros y le creemos a Dios. Entonces somos justos. Ahora bien, ¿será que nosotros quebrantamos en ocasiones la confianza de Dios? Pusimos el ejemplo de Adán y Eva. Ellos tenían ellos estaban en confianza, pero Adán y Eva vienen y quebrantaron la confianza que Dios tenía con ellos. Ahora, ¿será que nosotros habrán momentos, ocasiones de que quebrantamos esa confianza con Dios? ¿Qué piensan? Yo digo que al quebrantar la confianza con Dios es el pecado. Pecamos y eso no le gusta a Dios, O sea que, pero, ajá, pero, pero a la vez Él ya nos conoce que somos débiles porque somos de carne y Él ya pasó esa prueba de carne y también fue débil cuando lo crucificaron. Él ya no quería, pero lo hizo todo por nosotros. amén. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? ¿Será que en alguna ocasión hemos quebrantado la confianza con Dios? Hay a veces que uno dice cuando hay problemas, no confiamos en Dios, no que todo se va, como que los problemas uno los resuelve y no tener confianza en Dios. Excelente respuesta. Muy bien. Excelente. Sí, y es así como nosotros, Dios nos ha confiado incluso una misión. Dios nos ha confiado una misión. Que dice la Escritura que los ángeles desean tener esa misión, ese privilegio, pero a los ángeles no se les es dada, no se les ha dado ese privilegio. Es a nosotros. El Señor nos ha confiado una misión.
Y en el momento que nosotros no hacemos esa misión, quebrantamos la confianza en Dios. Al igual como también dice Elisa, no confiamos en Él cuando hay problemas, sino que nosotros tratamos de resolver los problemas. Así como dijo nuestra hermana Araceli, cuando pecamos, quebrantamos la confianza en Dios. O sea que sí, nosotros hay en ocasiones que levantamos la confianza en Dios. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para tratar de no quebrantar muy seguido la confianza en Dios? Siempre estar en comunicación con Dios, Ah, orando, leyendo la Biblia, alabándole para no salirnos, porque si uno sale afuera, ya con oír ya peca. ajá, Por todo peca uno, por cualquier cosa puede pecar uno. Y sí. Dios ya lo sabe. Para eso puso a Jesucristo para que Él derramara la sangre por nosotros y que Él nos defendiera en el momento de que nos quieran acusar, ya Jesús nos defiende ante Dios. Ah, muy bien, muy bien. Vemos acá de que cuando nosotros cometemos pecados, dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego dice el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero, ¿qué hacer para no estar pecando tan seguido? Bueno, leamos la palabra de Dios. Hay un salmo que dice que tengo tu palabra para no pecar, dice. O sea que la palabra de Dios nos ayuda a no pecar. Veamos otra pregunta. ¿Alguna vez se ha encontrado en situaciones donde todo está en su contra y cómo ha reaccionado? Se ha encontrado en ocasiones donde todo está en su contra. Así esperanza contra esperanza. Pero ¿cuál ha sido nuestra reacción? Veamos, hermana Evelyn. Hermana Evelyn. Primero, ¿ha estado en situaciones que todo está en su contra? Sí. Ajá. Pero, ¿cómo es mi reacción? ¿Sí? ¿Cuál es su reacción cuando ve una situación que todo está en su contra? Necesita hacer algo, pero nada le favorece. Todo está en su contra. Está en su contra el tiempo, los recursos, etcétera. Ah, si dice así, pues la verdad que uno debe de aprender a depender de Dios. Ah, muy bien. Así es. Pues, si dependemos de Él, hay que depositar en Él nuestras cargas. Sí, hay una historia en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, que Josafat era rey de Judá y venían tres ejércitos en contra de él. Entonces Josafat tuvo miedo porque dijo, tres contra uno, ¿no? O sea, todo estaba en contra. Pero la reacción de Josafat fue ir donde el Señor, pedirle al Señor y luego unió a todo el pueblo a que clamara al Señor. Y mientras todo el pueblo clamaba, vino el Espíritu Santo sobre un profeta y el profeta le dijo, no teman, dice Jehová, porque mía es la batalla. Entonces, luego el Señor da instrucciones de que fuera Judá con su ejército a encontrar esos tres ejércitos que venían sobre él. Vino Josafat y dijo, vamos, dijo, y se fue. Y todavía cuando se fue, puso un coro que fueran alabando a Dios. Dice la escritura que cuando estos empezaron a alabar a Dios, los tres ejércitos que están en una montaña, entre ellos se agarraron y no quedó ni uno vivo. Cuando Josafat llegó a ver los tres ejércitos, ya todos estaban muertos. Solo a agarrar el botín llegaron. El Señor le puso la victoria en bandeja de plata, como dicen. ¿Por qué? Porque la reacción de Josafat, cuando vio que todo estaba en su contra, fue ir donde Dios, a clamarle.
e involucró a todo el pueblo en clamor. Es que cuando todo está en contra, hay que creerle al Señor. Aquí vemos que Abraham, Dios le da una promesa. Él creyó a pesar de que todo estaba en su contra. Ahora, ¿qué promesa se le viene a la mente que hay en la Biblia para nosotros? Cree en el Clama a Señor mí, yo te Jesucristo responderé. Va, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. es una promesa. ¿Otra? Clama a mí, yo te responderé. Amén. ¿Otra? Sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Ajá. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Está? O sea, promesas hay bastante. La cuestión es, ¿le creemos a Dios cuando nos da esas promesas? Tenemos que creer. Ah, tenemos que creerle. Claro que tenemos que creerle, pero ¿le creemos? Y acuérdate que creer no es simplemente, ah, sí, es cierto. No, creerle es, Esperar en Él. ajá, Esperar en Él. esperar en Él, cabal. Poner la confianza plena de que lo que Dios ha dicho lo va a hacer y voy a esperar que Él lo haga. Eso es creer en esas promesas, ¿verdad? Y hay veces la respuesta no es la que uno espera. Ah, es otra cosa, sí. Y hay que confiar en la respuesta que el Señor nos da. Son varias. Bien, ya para concluir, las bendiciones de Dios vienen en base a la fe. Las promesas se mantendrán firmes y de nosotros depende que sean una realidad en nuestras vidas. Tenemos que creerle a Dios tal como lo hizo Abraham, aun cuando todo estaba en su contra. Así que esta enseñanza nos deja algo para que reflexionemos, para que pensemos si en este momento estamos pasando por una situación difícil y si todo está en nuestra contra. Pues bien, Abraham le creyó a Dios. Creámosle nosotros a Dios también y Dios obrará, porque la promesa del Señor es basada en la fe, ¿verdad? Así que la gloria y honra sea para nuestro Señor y ahí queda el desafío. En esta semana que sea una semana de fe, una semana de que le vamos a creer a Dios lo que nos diga en su palabra. Amén. Amén, hermano. Amén.